México es un país megadiverso, lo cual hace alusión a que es una nación que posee una gran cantidad y diversidad de plantas y animales, lo cual se debe a su posición geográfica, ya que el trópico de Cáncer atraviesa México. El otro punto es la diversidad de paisajes, ya que la complejidad de los paisajes con montañas confieren diversidad de ambientes, suelos y climas. El siguiente punto es el aislamiento, ya que en México se conjuntan la fauna y la flora de dos continentes. Y el último punto es el tamaño, ya que posee 1.972.550 kilómetros cuadrados. En cuanto a su distribución, abarca desde Oaxaca en la Sierra Madre del Sur por la altiplanicie centro del país hasta Chihuahua, Coahuila y Sonora, también al sur de Estados Unidos. Por dichos factores, México posee una amplia variedad de especies, como plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. Pero en esta ocasión nos centraremos en los reptiles. Los reptiles son vertebrados con piel escamosa, seca, queratinizada y gruesa, misma que es mudada periódicamente. Existen 9.547 especies de reptiles en el mundo. Aquí en México se han descrito 864 especies de reptiles, por lo que México es considerado el segundo país con la diversidad más alta en este grupo, después de Australia. Los reptiles se clasifican en 4 órdenes: cocodrilos, lagartijas y serpientes, tortugas y tarántulas. Concretamente nos centraremos en las serpientes. Las serpientes u ofidios son un tipo de reptiles que se caracterizan principalmente por la carencia de patas. Su anatomía, caracterizada por un cuerpo alargado, está preparada para permitir un desplazamiento sin necesidad de extremidades. Pueden moverse cómodamente tanto por tierra como por agua. Tienen la piel recubierta de escamas, un esqueleto que les proporciona mucha flexibilidad y una lengua bífida. Pese a que México es un país megadiverso, se tiene un gran inconveniente y es la falta de conocimiento acerca de lo que significa ser un país con una extensa diversidad de especies. Respecto a las serpientes, el problema más relevante es que se tiene un ideal erróneo por parte de la sociedad, misma que las considera como seres peligrosos o amenazantes, como consecuencia de diversos factores. Bueno, una de las principales causas de que la sociedad tenga una percepción errónea de las serpientes, yo creo que son los mitos y toda esta, digamos, como esta parafernalia que hay alrededor de ellas en cuanto a medios televisivos, medios de entretenimiento. Casi siempre nos encontramos con que la primera imagen que tenemos de las serpientes son películas como Anaconda o Snake on the Plane, en donde pues, nos ponen a estos animales como si estuvieran hechos para matar. Lamentablemente las personas son el primer referente que tienen para decir que las serpientes son malas. Y por otro lado, como les decía, pues los mitos. Son estas historias que pasan generación tras generación, donde nos dicen que las serpientes se roban la leche materna, o que se quitan los colmillos para tomar agua, o que son malas, o que cualquier serpiente nos va a atacar en cuanto nos vea, o que son malas para el ser humano porque nos ven, nos van a atacar, nos van a morder, nos van a matar y pues como si fueran nuestros enemigos. Cuando realmente son animales que mientras no se les moleste no generan ningún daño y realmente lo que ocasionan es un bien porque controlan plagas. Entonces yo creo que sería eso, los mitos, la falta de información, la ignorancia y el dejarse llevar por las tendencias de películas, redes sociales, internet, sobre todo. Ya que hemos conocido estos aspectos básicos acerca de las serpientes, podemos adentrarnos más en su mundo, hablando específicamente de la víbora de cascabel de cola negra. Sin embargo, existen aproximadamente de 26 a 30 especies de serpientes de cascabel en México, entre ellos la que nosotros vamos a especializarnos, que es la Crotalus morosus. La víbora de cascabel de cola negra, Crotalus molossus, mide en promedio 90 centímetros de longitud de hocico a cloaca. Se han encontrado ejemplares de 130 centímetros de longitud total. El color del dorso es de negro a verdoso o café oscuro con manchas amarillentas en forma de diamante. Su vientre es amarillento. Los adultos tienen la parte de la cola totalmente negra. En los jóvenes puede apreciarse una colocación en bandas oscuras y claras. Come roedores, aves y lagartijas.
Habita en zonas templadas de bosques de pino, encino, matorral espinoso y ambientes rocosos, volcánicos. Es vivípara y puede tener de 3 a 16 crías. La importancia en la serpiente de cascabel más vista en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel es un controlador natural de plagas de roedores. En medicina se usa para producir antivenenos. Es la especie que está representada en el Escudo Nacional de México. Desafortunadamente se la captura para obtener su cascabel y piel para ornamento. En algunos lugares su carne se usa como alimento y se cree que cura el cáncer, pero esto no es cierto. Es cazada y comercializada de manera ilegal, lo cual, junto con la pérdida de su hábitat, ha causado que esta especie esté amenazada. La serpiente de cascabel de cola negra es un depredador por excelencia, quizá uno de los mejores cazadores en el reino animal. Y el valor ambiental que tiene esta especie y sus relativas es muy alta, porque justamente nos brindan servicios ambientales. El primero de ellos es como controlador de plaga. La dieta natural de esta especie consiste en pequeños vertebrados, sobre todo de sangre caliente, como son ratas, ratones y especies semejantes. Y bueno, todos sabemos que los roedores en general pueden constituir una plaga cuando justamente sus depredadores no ejercen un control sobre estas poblaciones. Entonces quizás sea uno de los más importantes. Pero eso no es todo. El hecho de que esta serpiente sea un depredador de este tipo de vertebrados implica que también sea un promotor del movimiento de la biomasa. La biomasa, comprendida como todos los elementos vivos, plantas, animales que establecen redes tróficas, tienen una acción dinámica en el ecosistema y justamente el papel ecológico de estas serpientes es hacer que esa biomasa pueda estar circulando a través de toda esa red trófica, depredando a las diferentes especies de roedores, incluso también formando parte de esta red como presa de otras especies. Las aves rapaces, por ejemplo, los gavilanes, los halcones, por citar solamente alguno, tienen como presas naturales a las serpientes. Entonces, estas mismas se integran a ese movimiento de la biomasa que hemos estado señalando. Por otra parte, es bien sabido que aquellas especies o aquellas poblaciones que tienen una gran capacidad para moverse en el ambiente, como son los pequeños mamíferos, como son pequeñas aves, pues representan un aspecto también dinámico para poder mover agentes infecciosos, o sea, enfermedades. Y bueno, los roedores son justamente estos vectores transmisores de algunas enfermedades que sin la presencia precisamente de la serpiente cascabel de cola negra, pues no podríamos tener un control más equilibrado de estas poblaciones, ¿no? Entonces, de manera indirecta, las serpientes de cascabel también permiten el control o flujo de enfermedades que por lo menos a los seres humanos no nos son convenientes. Esa es también otra gran importancia. Por último, la los aspectos biológicos, los aspectos evolutivos, la genética de las poblaciones de la serpiente de cascabel también representan un aspecto muy, muy importante, ya que ellos nos permiten entender justamente la historia natural, no solamente de la especie, sino de todos los elementos que interactúan con ellos. Y de esa manera entender en qué consiste y qué sentido tiene el flujo de la energía en estos ecosistemas, incluidos nosotros los humanos, porque pareciera que nosotros estamos en una línea aparte y eso es falso. Formamos parte de este ecosistema. La serpiente, al integrar la biomasa al ambiente natural, permite el crecimiento de las plantas y las plantas producen aire limpio y retienen gases tóxicos que de manera directa pues nos benefician a nosotros, y la serpiente de cascabel está involucrada en toda esta red. Yo creo que citaría un ejemplo final de la importancia de la serpiente de cascabel con un fin aplicado, con un fin práctico.
En general, de hecho, las serpientes de cascabel y todas aquellas especies semejantes tienen un valor económico y no necesariamente porque sean sujetos directos de la venta para algún fin en particular. No, me estoy refiriendo a un valor que eh, que lo ha hecho emerger el propio desarrollo de la ciencia. Los venenos de las serpientes son por excelencia fábrica de compuestos, sustancias químicas que nosotros los seres humanos podemos utilizar para nuestro propio beneficio, ¿sí? Empezando por los antivenenos, es decir, las sustancias que sirven justamente para tratar los accidentes en donde las serpientes de cascabel afectan la vida humana. Ese es un ejemplo, pero también se están elaborando sustancias que ayudan a controlar la presión arterial, por ejemplo. Se están estudiando principios activos que ayuden a controlar enfermedades como Alzheimer, por ejemplo, e incluso algunos componentes de los venenos tienen propiedades antibióticas que están siendo sujetos a la investigación y que al final de cuentas en algún momento pues pueden ir a parar a nuestra casa en forma de medicinas. Sin embargo, existen problemas como la introducción de especies, la alteración de sus hábitats y por la falta de información se les llega a matar a estos animales. Los seres humanos, desde que crearon la civilización, han alterado de manera importante el ecosistema de muchas especies. Y una que nos interesa en este momento es el ecosistema conocido como pedregal y que es el hábitat de una de las especies eh, de serpientes más importantes de México. Estamos hablando de la serpiente de cascabel de cola negra, aquella que se cree que es la que está representada ni más ni menos que en el escudo nacional mexicano. De ahí la importancia social, la importancia cultural, pero también la importancia ambiental que tenga tanto la especie como el ecosistema. La serpiente de cascabel de cola negra es un cazador por naturaleza. Es un depredador perfecto y requiere de una fuente de recursos que únicamente los puede obtener de su hábitat. El ecosistema del Pedregal de San Ángel, que es como se le ha llamado a esta zona en el sur del Valle de México, es quien provee justamente los elementos para que esta especie tan importante desde los puntos de vista que ya señalamos pueda sobrevivir. Actualmente este espacio natural ha sido reducido originalmente hasta quizá a un 20% o menos de este espacio que existía. Y eso representa entonces una presión contra las especies y en particular con la serpiente de cascabel de cola negra, que además es uno de los vertebrados más grandes para este ambiente. Ahora, el ser humano recientemente, a pesar de conocer los argumentos de conservación para poder mantener dicho símbolo tan importante para la sociedad como es esta serpiente, ha continuado la alteración de su ambiente de diversas formas. Quizá una de las más importantes es la transformación del suelo. El hecho de elaborar, construir, crear infraestructura en lo que queda de relicto en el ecosistema del Pedregal de San Ángel. Y no solamente es la construcción de edificios, de escuelas y otros elementos que formarían parte de una ciudad común, sino que además este espacio natural se enfrenta a las presiones humanas como son la extracción de especies, como son los incendios provocados por los mismos seres humanos, la introducción de especies no nativas, por supuesto a otros actos como son la cacería o la extracción ilegal de elementos o de especies, mejor dicho, como la serpiente de cascabel de cola negra. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel la podríamos ver nosotros como una especie de isla, obviamente una isla urbana,
en medio de un mar de casas, avenidas, y bueno, y todos los elementos que le acompañan, como son carros, vialidades, personas, etcétera. Y eso tiene implicaciones no solamente importantes, sino serias para el propio mantenimiento del ecosistema. Y eso se debe a que está en la naturaleza de los seres humanos el tener o poseer fauna doméstica. Estamos hablando de los perros, estamos hablando de los gatos, por citar nada más dos ejemplos muy sencillos. Ya no hablemos de los loros, ya no hablemos de las tortugas y otra clase de especies que hoy muy frecuentemente las personas en sus casas tienen. Desafortunadamente, la falta de educación ambiental ha causado que muchas personas de manera consciente o inconsciente liberen a especies que no son nativas de la reserva del Pedregal de San Ángel. Y eso representa un problema muy grave, muy serio para la conservación de las especies nativas. Cuando nosotros dejamos libre a un perro, a un gato en el Pedregal, lo que estamos haciendo es introducir un elemento que agota los recursos que las especies nativas necesitan, por una parte. Por otra parte, estas especies introducidas son también vectores de enfermedades. Y estas enfermedades muchas veces no tienen una capacidad de ser resistidas por las especies que de manera natural existen en este ambiente. Ahora, la población por esta introducción de especies que no son originarias eh, causa justamente el reemplazo de aquellas que sí lo son. Y hay equivalencias. Por ejemplo, era de manera habitual que pudiéramos observar zorras en el Pedregal de San Ángel. ¿Sí? Las zorras, como los perros, pues son canes y tienen hábitos y tienen dietas muy semejantes. Eso quiere decir que si nosotros introducimos perros en el ecosistema, pues entonces compiten fuertemente con la zorra y la van desplazando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto más grave que el humano desde el punto de vista de la ciencia puede conocer y que llamamos extinción. ¿Sí? Ese es por un lado. El asunto de las enfermedades pues creo que es bastante obvio. Pero no solamente eso. Mucha gente cree que le hace bien dejar libre, por ejemplo, a una serpiente. Han de pensar las personas, bueno, en el Pedregal de San Ángel hay serpientes. Yo tengo una de mascota y ya no la puedo cuidar, perdón. Seguramente no sucede nada si la suelto. Bueno, pues sí sucede. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda tratarse de una especie que está presente aquí en el Pedregal, el simple hecho de que haya estado en una situación de cautiverio o que sea un organismo o un individuo que proviene de otro ambiente semejante, causamos daño a la población genética. Imagínense ustedes una serpiente de cascabel que vive en el Pedregal de San Ángel y la misma especie que vive en la montaña del Ajusco. Han de decir, bueno, pues viven en un bosque semejante. Pues es semejante, pero no es igual. Resulta que las especies están repartidas en el área de una manera lógica, pues que solamente la naturaleza conoce de origen esa razón. El caso es de que hay poblaciones de la misma especie que pueden ser resistentes a enfermedades y hay poblaciones de la misma especie que no son resistentes a la misma enfermedad. ¿Qué es lo que pasa si traemos a un individuo que aparentemente es de la misma especie al Pedregal de San Ángel y lo dejamos suelto? Bueno, al tener compatibilidad con la población original, ésta se reproduce, pero el acto de reproducirse con los individuos de su misma especie implica que la carga genética de ese organismo que viene de otro lugar se va a mezclar con los individuos que originalmente habitan aquí. ¿Y qué tal si uno de esos genes es justamente la falta de resistencia a una enfermedad? Pues eso quiere decir que esta debilidad de poder resistir dicho patógeno se va a extender en la población y hace susceptible a esa especie que aparentemente no le podríamos causar daño. Entonces, a esto es a lo que nosotros conocemos como contaminación genética.
El rol que debemos tener como ciudadanos es de estar informados. Yo entiendo que a muchos no les resultan agradables estos animales, pero no por esta cuestión deben de matarlos o hacer actos violentos con ellos. Siempre se puede mantener informado a la gente o a uno mismo, siempre estar en constante contacto con información verídica y que esté basada en hechos científicos y sobre todo de expertos, o sea, hablar con biólogos, con veterinarios, no dejarnos llevar por lo que escuchamos del primo de un amigo o en internet. Y sobre todo una vez que tenemos esta información, no quedárnosla para nosotros nada más, sino difundirlo y siempre intentar generar una especie de concientización a las demás personas para que puedan tener acceso a información que a lo mejor no les resulta relevante a ellos, pero que tal vez es más fácil que la entiendan si nosotros se las explicamos de manera más sencilla. Por otro lado, presentamos dos propuestas importantes para la solución. Número 1. La difusión en relación a la importancia biológica de la serpiente de cascabel y la erradicación de pensamientos que catalogan las serpientes como amenaza. Y número 2. Concientizar a las personas acerca del daño que hacemos al alterar su hábitat al introducir especies y a su matanza. Yo soy Carlos Valderas. Tengo una licenciatura, tengo una maestría y tengo un doctorado en ciencias biológicas y una especialidad en herpetología. Trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia como académico, soy profesor de la Facultad de Ciencias y fui presidente de la Sociedad Herpetológica Mexicana.